Ya son las 12 en punto y es momento de revisar la actualidad internacional. Por eso nos acompaña Florencia Vial. Flo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que tú mencionabas hace solo unos minutos, lo que ocurre a esta hora justamente en Brasil. Luego que este viernes se fue confirmada la salida del juez Sergio Moro del Ministerio de Justicia de ese país tras una serie de desencuentros con el presidente Jair Bolsonaro y también, por supuesto, por la salida del director de la Policía Federal, Mauricio Leite Vallejo, en horas de esta mañana. De acuerdo a la prensa local, en la salida del director de la Policía Federal fue una petición, la verdad, del propio presidente Jair Bolsonaro y fue justamente, para ser sinceros, en lo que finalmente desató la molestia de Sergio Moro, considerando que se trata de un cargo de su máxima confianza y que de hecho él había recomendado que estuviera en ese puesto. El tema es que la decisión de Bolsonaro no es algo tan sorpresivo, Priscila, considerando que en 2019 ya había señalado que quería cambiar a, como él le dice, la cúpula más alta de la Policía Federal en un intento por tener, dicen, un mayor control sobre el cuerpo del Estado. De hecho, la cúpula policial se resistió a un cambio en la jefatura de Río de Janeiro, en el que el mandatario proclamó, eso sí, finalmente públicamente, y con eso Bolsonaro quiso dejar bastante en claro que Vallejo era su subordinado y no del ministro Moro. Hay que recordar que Mauricio Vallejo es un hombre de confianza, como yo les mencionaba, del ex juez Moro, quien elevó de manera significativa, hay que recordarlo, su perfil público al ponerse al frente de la mayor causa de corrupción de Brasil, conocida, como todos sabemos, como la Operación Lava Jato. El tema es que durante las últimas semanas Moro había tenido varias diferencias, varias disputas y encontrones con Bolsonaro respecto al manejo de la crisis del coronavirus, e incluso Moro respaldó en varias ocasiones al ahora exministro de Sanidad, Luis Enrique Mandetta, que dejó el gabinete, recordemos, hace unos días, tras diversos encontronazos con el presidente Jair Bolsonaro por sus diferencias sobre las medidas, sobre todo las de aislamiento, a tomar para frenar la expansión del coronavirus. Claro, porque lo que quería finalmente era tener un ministro de Salud que efectivamente se preocupara de evitar la propagación del COVID-19, controlar la pandemia, pero por otra parte que fuera en la línea de mantener a flote la economía del país. Claro, lo que principalmente quería, o sea, y quiere Bolsonaro es terminar las medidas de cuarentena, que la economía vuelva a funcionar, sobre todo en los estados más grandes de Brasil, que son sumamente poblados. Y es justamente la línea que estaba chocando contra el ahora ex ministro de Salud, Mandetta, porque él quería mantener las medidas de aislamiento, que hay que recordar son recomendadas por los expertos mundiales e incluso por la Organización Mundial de la Salud. Bien, y ahora nos vamos a Ecuador, luego que las autoridades de ese país se confirmaron que el número de contagios por coronavirus se duplicó en las últimas horas, llegando a los 22.160. Según informó el Ministerio de Salud de Ecuador, la actualización de contagios es producto de los resultados de miles de pruebas que estaban retrasadas por la falta de capacidad para su procesamiento. Hay que recordar que hasta la fecha el gobierno ecuatoriano había reportado 11.183 casos y solo 560 muertos, pero este nuevo balance detalla más de 1.000 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional, quienes murieron sin que se les realizara finalmente estas pruebas. El tema es que con esta cantidad actualizada de contagios, Ecuador, con 17,5 millones de habitantes, es el segundo país latinoamericano con más casos de contagio después de Brasil, pero con la gran diferencia de que el gigante sudamericano cuenta con 210 millones de habitantes.